nombre, gracias a Dios, porque ha derramado sobre nosotros sus bendiciones y nos permite ahora celebrar este culto que va dedicado a su santo nombre, que va dirigido a su santo nombre. Así que cantemos alabanzas, meditemos en su palabra y oremos a nuestro Señor para que se agrade de este servicio a Él. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites estar reunidos en torno a tu santo nombre, Padre. Gracias porque siempre eres bueno y tu misericordia es sobre nosotros. Permítenos ahora tributar este servicio y agrádate de este tiempo, Señor, que hemos apartado, Señor, para estar delante de ti y tomar alimento y ser exhortados y animados y sobre todo, Señor, poder juntos celebrar tu grande nombre. Permite ahora, Señor, que los problemas, las preocupaciones, las situaciones que no nos permitan, Señor, tener un corazón limpio, una adoración santa, Señor, permite que estén fuera de nosotros, Señor, que podamos descansar en ti y así poder hacer este culto de la manera que a ti te agrada. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Entonemos juntos el himno número 7. Himno número 7 es Fuente de la vida eterna. Himno número 7. Fuente de la vida eterna. Cantemos juntos esta alabanza. Bien, entonemos otro himno, ahora el himno 165, firmes y adelante. Himno 165, firmes y adelante.
Damos asimismo gracias a Dios por sus bendiciones, por su amor, por lo que nos permite aprender día con día, pero sobre todo porque nos permite conocer y reconocer que su fidelidad es a toda prueba, que su fidelidad se mantiene. Y esta fidelidad también la puede experimentar la Iglesia de Cristo. Así que como iglesia, como congregaciones, estemos siempre dispuestos a confiar en Dios. Cantemos juntos el himno 122, Iglesia de Cristo. Himno 122, Iglesia de Cristo. Celebramos junto con nuestro Señor la oportunidad de servirle a través de las distintas actividades que tenemos programadas en la misión. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 8:30, estamos teniendo los estudios basados en el Evangelio según San Marcos, de 7:30 a 8:30. Eso es de manera presencial, aquí en las instalaciones de Arista 1901, en esquina con Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita. Eso es los días miércoles de 7:30 a 8:30 de manera presencial, y de manera digital los días viernes de 9 a 10 de la noche. Eso lo estamos haciendo a través de Meet, esta mensajería que existe a través de la aplicación de Google, Meet de Google. Es de 9 a 10 de la noche. Si usted quiere integrarse a los estudios, está invitado. Puede usted enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 124 85 173 y con todo gusto le enviamos el link para que usted pueda ingresar a este estudio los días viernes, o nos puede enviar un mensaje igualmente por redes sociales, por Facebook o por Instagram, en la página de Facebook Misión del Calvario, o en Instagram también Misión del Calvario. Por ahí puede llegar, hacernos llegar este mensaje y hacernos saber que está interesado en participar en los estudios de los días viernes. Los días sábados estamos teniendo las clases para niños de Biblia y de apreciación musical. A las 10 de la mañana empezamos con la clase de estudio bíblico para niños. Después tenemos a las 11 tenemos un pequeño descanso, una media hora para refrigerio, y a partir de 11:30 a 1 de la tarde tenemos las clases de apreciación musical para niños. Estamos dando flauta, guitarra y piano, para que si usted está interesado que sus niños asistan a estas clases, lo puedan hacer en esos horarios. Igualmente hay que presentarse aquí en la misión, son solamente de manera presencial
de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos un pequeño refrigerio para que los niños aguanten hasta la hora de la comida perfectamente. Los días domingo, como hoy, tenemos nuestros servicios a nuestro Dios los días domingo a las 10 de la mañana, aquí de manera presencial y también de manera digital. Los estamos transmitiendo a través de Facebook, en la página Misión del Calvario. Los tenemos también en la página web vidaencristo.online.church. Ya se normalizaron el servicio en la página y estamos retransmitiendo este servicio a la 1 de la tarde a través de la página vidaencristo.online.church. Y es una página en la cual usted también va a poder ver los devocionales. Todos los días tenemos devocionales a las 7 de la mañana, aquí a través de la página en Facebook Misión del Calvario, y un poquito más tarde, del mismo horario, a las 7 de la mañana, a través de la página vidaencristo.online.church. Ahí puede revisar todos los devocionales diariamente a las 7 de la mañana en punto. Empezamos, son 30 minutos, en lo cual escogemos una porción, hacemos algunos comentarios sobre esa porción y también alguna aplicación para nuestra vida. Es importante que todos los días estemos meditando en la palabra, que todos los días estemos orando. Así que si usted también tiene un motivo de oración, puede hacérnoslo llegar a través de los medios, de la mensajería, de la página de Facebook, a través del WhatsApp, y estaremos orando también por las necesidades que usted nos comparte. Es muy importante estar orando unos por otros. Asimismo, le invitamos para que, si usted está interesado en conocer más de la palabra de Dios, estaremos visitando del día 1 al día 5 de diciembre. Tenemos esta cruzada evangelística aquí en las inmediaciones del barrio de Santa Tere. Estaremos visitando algunos hogares que ya tenemos identificados, pero si usted también quiere ser visitado, le invitamos a que nos envíe igualmente un mensaje y con todo gusto estaremos atendiendo a esa solicitud en esos días, del 1 al 5, como cruzada evangelística, pero seguimos con los trabajos regulares toda la semana, visitando los hogares, visitando las familias que hemos tenido identificados aquí como personas que están interesadas en conocer de la palabra de Dios. Oramos para que también en usted exista ese sentir de conocer de Dios, y le seguimos invitando a los servicios que tenemos para nuestro Dios y que son también para edificación nuestra. Cantemos ahora el himno 220, O yo quiero andar con Cristo. Himno 220, O yo quiero andar con Cristo. Cantamos juntos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él mi ejemplo siempre fiel. En la Biblia yo lo leo, yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si
nuestras Biblias la porción que ha de servirnos para meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Son los versículos finales del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Perdón. Busquemos en nuestra palabra de Dios y leamos juntos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos aquí el testimonio de la iglesia, el testimonio de estos primeros creyentes, el testimonio de la iglesia que anda en el Espíritu, el testimonio de la iglesia que anda en el Espíritu. La cosecha del primer sermón de Pedro añadió aquel día como 3,000 personas, 3,000 almas. Todos los que creyeron sellaron su fe con la profesión pública de la recepción del bautismo. Se añadieron a los discípulos, añadidos a la iglesia, no por la iglesia misma, sino por el Señor. En el original griego dice que recibieron con agrado la palabra, y desde el primer día los que Dios había unido a él se dedicaron a las actividades necesarias para la edificación mutua. Estas características se encuentran a través de todo el libro de los Hechos. Cuando los cristianos practican estos principios, siempre se produce una iglesia sana y estable. El arrepentimiento, la convicción y confesión del pecado abre el camino a la vida en común. Esto era el principio no negociable de la comunidad cristiana primitiva, y también lo es para nosotros hoy en día. La fraternidad tan hermosa en Cristo que Lucas nos relata tenía su comienzo en el conocimiento o el reconocimiento de ser nada y arrojarse a la misericordia de Dios. La palabra comunión que se encuentra aquí en el versículo 42, en la comunión unos con otros, se encuentra definida por la palabra griega koinonia. La koinonia tiene para el cristiano dos dimensiones básicas: con Dios y con el hombre. La koinonia es el don de Dios, nunca el logro del hombre. La iglesia es una comunidad. Una comunidad tiene un principio constitutivo profundo, es personal, de persona a persona. Se constituye para que los miembros compartan una vida en común, como un organismo. La koinonía del Espíritu es más que un acuerdo,
no es solo una sociedad de hombres, es una fraternidad constituida para alcanzar un propósito. El principio básico de una comunidad es su vida en común, su parentesco, su fraternidad, su hermandad. Estos cristianos en Jerusalén no eran una mera sociedad, eran una comunidad, eran la iglesia, el cuerpo de Cristo. En él compartían una vida en común. Todas las actividades compartidas tenían significado solo en que expresaban esta vida en común que tenían en Cristo. Así que vemos varias características de esta comunidad. Primero, es una comunidad que adora. La afinidad depende de la convicción que tienen sobre el carácter de Dios y cómo la viven. La primera actividad que desarrollan es la adoración, que los estimula a conocer mejor a quien los ha llamado. La religión los había conducido por las calles áridas de la tradición, haciéndoles mirar para atrás a las formas hebreas de una religión de sombras terminadas definitivamente con la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos que la unidad espiritual no se basa únicamente en lo que saben, sino en el modo en que aplican ese conocimiento. Hay unidad en la fe y unidad en la vida, porque también la hay en la adoración. Los componentes de la adoración son la oración, la alabanza con gozo natural de la vida cristiana, la admiración reverente, la atención a la Escritura y la comunión hermanable. La adoración la hacían en el temor de Dios, temor como para la expresión de reverencia producida por la presencia de Dios. De modo que la adoración es para la iglesia la reacción natural hacia la persona a quien reverencia. A la reverencia le unen amor, gozo y una santa disposición de verse todos iguales, disfrutando de una satisfacción integral que Dios percibe como olor fragante. Perseveraban los creyentes y siguieron firmes. La palabra firmes es proskarterountes en griego, que significa perseverando en, siguiendo en, permaneciendo y perseverando en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. La prueba de la realidad es la perseverancia. Estos convertidos demostraron la genuidad de su profesión, ocupándose asiduamente primero en la enseñanza de los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. Continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Apunta al fervor y dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. Tan pronto como se sintieron vivos con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar si ha nacido de nuevo. Con toda decisión y firmeza buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el Evangelio de Cristo, porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores a ser maestros de estos aprendices a través de la gran comisión en Mateo 28:20. En un sentido amplio, la palabra se refiere a las buenas nuevas de todo lo que Jesús dijo e hizo. Para los creyentes de generaciones posteriores, las escrituras del Nuevo Testamento forman
el depósito escrito de la enseñanza apostólica. Lo segundo que hacían era perseverar en la comunión. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La comunión es básicamente participación, compartir. Quiere decir tener en común y probablemente se refiere a la práctica de compartir los bienes materiales que tuvo lugar en la iglesia primitiva. Esto, por cierto, no era una forma de comunismo moderno, porque el programa fue totalmente voluntario y temporal, motivado por el amor. Así estaban en compañerismo. Eran un grupo que participaba en la adoración y en la obra del Señor, y que compartía sus gozos y sus penas, sus necesidades y oportunidades. Había un sentimiento de estar separados del mundo para Dios y de una comunidad de intereses con otros cristianos. En el partimiento del pan tiene que ver tanto con la mesa del Señor como con las comidas comunitarias. En el griego, el artículo definido precede al sustantivo pan, lo que indicaría que los cristianos participaban del pan apartado para el sacramento de la comunión. Se celebraba una fiesta de amor junto con la cena del Señor, como expresión del amor mutuo de los santos. El partimiento del pan era una expresión de su unidad en Cristo y de su gozo en la salvación. Sin embargo, se introdujeron abusos y el ágape o fiesta de amor se dejó de celebrar. La fórmula romper el pan generalmente significa tomar comida. La idea no es la de que un pan es quebrado en muchos pedazos, sino que mucha gente come del mismo pan. Esto proclama el hecho básico de que todos los cristianos participan del mismo Cristo, pero solo podía ser significativo cuando era un signum, es decir, una señal del hecho de que el Cristo fue quebrantado en la muerte. Y dice el versículo 42 en su última parte y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Esto era una práctica principal de la iglesia primitiva y expresaba una total dependencia del Señor para la adoración, conducción, preservación y servicio. Lucas también usa aquí el artículo definido para describir oraciones específicas hechas en la adoración. Quizá incluyen las oraciones formales que los judíos llevaban adelante o que acostumbraban ofrecer en el templo. Podemos sugerir que la iglesia primitiva, en su perseverancia en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, por lo menos recibían instrucciones de cómo orar el Padre Nuestro, y también recibían un testimonio personal de parte de estos muchos testigos oculares de la oración de Jesús por sus discípulos. La oración era una actividad importante de la iglesia en Jerusalén y aún hoy en día es una señal importante de vitalidad en una congregación moderna. Lo segundo que observamos en esta iglesia que anda del Espíritu es una comunidad comprometida. Los nuevos convertidos cambiaron sus intenciones y sus afanes. Perseverar significa afirmarse fuertemente para no resbalar, según Hebreos 11:27, o persistir en aferrarse a algo por su valor o importancia, Efesios 6:18. Y esta comunidad, estos creyentes, se aferraban a fin de avanzar hacia el objetivo.
Para ellos ser salvos no era aceptar a Cristo, sino más bien transformar toda su existencia al estilo de vida del reino de Dios. Ahora, constantemente podían ver cómo las escrituras del Antiguo Testamento suplían todos sus errores. En esas mentes hebreas se abrían nuevas dimensiones para resplandecer mejor en el reino de las tinieblas. Colosenses 1:13. Aprendían más y más a confiar en las verdades que tenían que salir a desparramar por la ciudad. Habían descubierto que no estaban aislados, ni tampoco divididos por lenguas, clanes o condición social. Eran un cuerpo viviente unido a Cristo y entre sí, por lazos indestructibles, trabajaban arduamente por la comunión unos con otros, en todas las esferas y con ansias de solucionar todos los problemas. Los privilegios y las obligaciones de la hermandad hizo de la iglesia una entidad sin individualismos o espíritu de fracción. Sabían que todos eran uno, tal como el Señor Jesús lo había enseñado, y los apóstoles lo reiteraban constantemente. Así que cada casa se transformó en una congregación viva. Los creyentes se distribuían entre sí lo que Dios les había dado, porque era parte de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habían abandonado el sistema de limosna practicado por los fariseos para compartir la sustancia de sus bienes. Con gozo manifestaban vivir entre la gente, transmitiendo el mensaje de la vida eterna que procedía de Cristo glorificado. Fue un ejemplo permanente de los principios esenciales de la iglesia del Señor para todos los tiempos, sobre todo en lugares de persecución o soledad. Él mismo había demostrado que las casas eran más eficaces que cualquier otro lugar. Ahora, el compromiso de bendecir a tantos miles hace que los hogares se transformen en centros claves para el cumplimiento del propósito de Dios. En las casas, donde todos se conocen entre sí y se ayudan generosamente, un hogar abierto es mucho más que una puerta abierta y un asiento preparado. Es también corazones que lentamente aprenden a vivificarse unos a otros y a unir intereses espirituales para la gloria de Dios. El hogar es un símbolo de abrir y dar. Tal vez resulte sorprendente que hayan seguido concurriendo al templo por un tiempo, pero así fue. No abandonaron de inmediato lo que podía llamarse la iglesia institucional. Complementaban los servicios en el templo con reuniones más informales y espontáneas, incluido el rompimiento del pan en sus casas. Lo segundo que vemos de esta comunidad comprometida son los prodigios y señales que eran muestra de la aprobación del ministerio de los apóstoles. Los prodigios eran milagros que suscitaban maravilla y asombro. Las señales eran milagros que tenían el propósito de dar instrucción. Un milagro podía participar de las dos características de prodigio y señal. Las maravillas tratan milagros que sobrecogen, y señales milagrosas, semillas, milagros que apuntan a una verdad divina, confirmaron la veracidad y el ministerio de los apóstoles. Ellos hicieron muchas señales y maravillas de este tipo,
Cristo también había hecho muchas maravillas, señales y milagros, dinameis, obras poderosas. Los prodigios y señales milagrosas en realidad fueron hechos por Dios y llevados a cabo mediante los apóstoles. Los apóstoles eran el instrumento o el medio que Dios usó para hacer sus milagros. No fue por el poder de los apóstoles el que trajo temor, sino el poder de Dios. Estas obras fueron señales de que las enseñanzas de los apóstoles procedían de Dios mismo. Toda persona, incluso el que aún no era creyente, pudo ver que Dios obraba mediante estos hombres. Repetidamente, los apóstoles ejercieron este poder tanto en respuesta a la fe de esta gente como para aumentar esa fe. Los resultados fueron dobles. Los creyentes estaban conscientes de la presencia sagrada de Dios entre ellos y numerosos convertidos fueron agregados a la iglesia. Las palabras, muchas maravillas y señales, son un eco de la profecía de Joel y constituyen su cumplimiento. Dios obraba entre ellos, eran testigos del advenimiento de la nueva era. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia neotestamentaria, en el sentido de que estudia las enseñanzas del Nuevo Testamento y se somete a ellas. El Espíritu de Dios lleva al pueblo de Dios a someterse a la palabra de Dios. Tercero, lo que observamos en una iglesia que anda en el Espíritu es que es una comunidad valiente y amorosa. En un momento, aquellos hombres, aquellas mujeres, cambiaron sus prioridades y pensaban lo mismo y hacían lo mismo. Recibieron la palabra. Recibir es aceptar gustosamente, hacerla suya o ponerla por obra. Es mucho más que estar de acuerdo o aceptarla. Se sometían a sus normas, practicando el arrepentimiento y el bautismo que acababan de oír. El Evangelio no es un llamado a indecisos o desconformes que quieren cambiar de religión. El Evangelio es un paso adelante buscando la voluntad de Dios y haciendo a un lado las opiniones de los hombres. Es una vuelta en la vida que nos pone frente a los riesgos de caminar de la mano de Dios contra la corriente de este mundo. La nueva comunidad se caracterizaba por el principio incorporador, arrepentimiento y el poder transformador. Recibiréis el don. Así que era una comunidad de creyentes que tenían todo en común. La palabra koinonia, como hemos visto, significa común, da testimonio de la vida en común de la iglesia en dos sentidos. Koinonia también expresa lo que compartimos entre todos, lo que damos y también lo que recibimos. Expresa lo que compartimos entre todos, es decir, Dios mismo, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, y contamos con la comunión del Espíritu Santo. De modo que la koinonia es una experiencia trinitaria, es nuestra común participación en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, estos versículos contienen algo inquietante. Versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
¿Quiere decir que todo creyente y toda comunidad en plenitud del Espíritu han de seguir su ejemplo literalmente? Unos cuantos kilómetros al este de Jerusalén, los líderes esenios de la comunidad de Qumran se habían comprometido a la propiedad común de los bienes raíces. Según su regla de Damasco, todos los miembros del pacto, donde quiera que viviesen, estaban obligados a socorrer al pobre, al necesitado y al forastero. Pero el candidato de la iniciación, como miembro de la comunidad monástica, aceptaba una disciplina más estricta. Su propiedad y sus ganancias serán entregadas al tesorero de la congregación. Su propiedad será unida, fusionada. ¿Imitaron los cristianos primitivos a aquella comunidad? ¿Deberíamos hacerlo hoy nosotros? En diferentes épocas de la historia de la iglesia, algunos han pensado que sí, y lo han hecho. Y sin duda Jesús sigue llamando a algunos de sus discípulos, como lo hizo con el joven rico, a una vida de completa pobreza voluntaria. No obstante, ni Jesús ni sus apóstoles prohibieron a todos los cristianos la propiedad privada. Por eso vemos la segunda característica, una comunidad que tenía unión unos con otros. Este compañerismo santo que comporta el generoso compartir con todos los hermanos se echa de ver en estas líneas. Esta nota de comunión unánime se percibe ciertamente a lo largo de todo el libro, pero esta frase pone de manifiesto la benevolencia espontánea y voluntaria de los creyentes como resultado de la verdadera comprensión del amor de Dios. Habían venido de muchas partes y muchas culturas, pero estaban unidos por la fe en el Salvador. ¿Qué los impulsó a orar así? No se nos ha dicho que los apóstoles les mandaran a hacerlo así, o que estaban tratando de poner en práctica alguna teoría económica. Tan solo podemos concluir que decidieron compartir todas las cosas por causa del amor de Cristo y de sus hermanos y hermanas en Cristo. Estaban dedicados al compañerismo cristiano. Su fe cristiana era una realidad día tras día y no una rutina de una vez a la semana. ¿Pero por qué? Porque el Cristo resucitado era una realidad viva para ellos y su poder de la resurrección estaba obrando en sus vidas por medio del Espíritu. Las ventas y la participación eran y son voluntarias, y todo cristiano tiene que adoptar decisiones a conciencia ante Dios en este tema. Todos somos llamados a la generosidad, especialmente hacia los pobres y necesitados. En el Antiguo Testamento había una fuerte tradición de cuidado de los pobres, y los israelitas debían entregar una 10ª parte de su producción al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Cómo podrían entonces los creyentes llenos del Espíritu dar menos? El principio aparece 2 veces en Hechos. Compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, aquí en el versículo 45. Y no había ningún necesitado en la comunidad. El dinero se distribuía a cada uno según su necesidad. Capítulo 4, versículos 34 y 35. La comunión cristiana es solicitud cristiana, y la solicitud cristiana es participación cristiana. Muchos argumentan en la actualidad que no hay necesidad en seguir a los creyentes primitivos en esta práctica. Lo mismo se podría argumentar que no deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Compartir todas las posesiones inmobiliarias como personales era el fruto inevitable de vidas llenas del Espíritu Santo. Se ha dicho, un verdadero cristiano no podría soportar
poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. La venta de las propiedades y compartir las posesiones puede implicar que la iglesia primitiva esperaba el pronto regreso del Señor para establecer su reino. Esta es una razón para explicar por qué no continuó esa práctica. El último punto número 4, de esta iglesia que anda en el Espíritu, es que es una comunidad modelo que evangeliza. A la piedad y la popularidad agregamos ahora el aumento en número. El dicho acuñado por la frustración, pocos pero buenos, no se puede avalar con la Biblia. Al contrario, la Escritura avala otra actitud. Si son buenos, son muchos, porque los buenos, según Dios, tienen sus bendiciones en actividad. Aquellos hermanos eran de estos segundos. El Señor añadía, pero ellos también lo hacían porque esa manera de ser y vivir atrae al pueblo. El buen pastor forma su rebaño, pero ellos dan testimonio a la eficacia de pertenecer a ese redil. Esos primeros cristianos de Jerusalén no estaban tan ocupados aprendiendo, compartiendo y adorando que se olvidaron de dar testimonio. Porque el Espíritu Santo es un espíritu misionero que concibió una iglesia misionera. Hechos se rigen por un tema dominante. Dicho tema es la expresión de la fe por medio del testimonio misionero en el poder del Espíritu. El Espíritu mueve a la iglesia a testificar y constantemente surgen iglesias como resultado del testimonio. La iglesia es, por tanto, una iglesia misionera desde su concepción, y ese debe ser su carácter y conformación. Así que era divina en su origen. El Señor que vela sobre su heredad, sabe quiénes son alcanzados y cómo. El ensanchamiento en número no depende directamente de los métodos empleados para alcanzar a las almas, sino de lo que hace el Señor. Esto explica hasta cierto punto el origen de las deserciones, esa extraña desaparición de los miembros de la iglesia, o la frialdad de muchos creyentes. En verdad, se debe a la ausencia de la intervención divina en la decisión de seguir a Cristo. Ser miembros de la iglesia no es sinónimo de ser miembros de Cristo. Segundo, visibles en su estilo a la iglesia. Aunque hablemos de una iglesia visible, no todos los creyentes ven a todos los miembros de esa iglesia visible, pero en otro sentido el mundo tiene que observar la diferencia. De modo que podemos hablar de aspectos visibles. Los nuevos se separan del mundo y se unen a la iglesia para testimonio a la verdad. En principio hay una separación visible y una unión indisoluble y comprometida. Los convertidos no quedan en el aire, sino que deben comprometerse a la comunidad y lo hacen con gozo. Aprenden a vivir alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Pero lo hacía Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Únicamente Él tiene la prerrogativa de admitir a las personas como miembros y de otorgarles salvación desde su trono. El Señor no los agregaba a la iglesia sin salvarlos. Al principio no había cristianismo nominal alguno, como tampoco los salvaba
sin agregarlos a la iglesia. No había cristianos en soledad. La salvación y la pertenencia a la iglesia iban juntas y siguiendo así desde aquel día es como hoy se agregan a la iglesia. Deberíamos aprovechar en la tarea de evangelismo toda la tecnología que Dios nos ha proporcionado, pero siempre con humilde dependencia de Él como el evangelista principal. Tercero, constante en su experiencia todos los días. El tiempo verbal es imperfecto, seguía agregando y la forma adverbial cada día no deja lugar a dudas. La evangelización de la iglesia primitiva no era una actividad ocasional o esporádica. No organizaban campañas o misiones quinquenales o decenales. Las misiones o campañas están muy bien siempre que solo sean episodios dentro de un programa permanente. No era así entonces, del mismo modo en que su culto de adoración era algo diario. También lo era su testimonio. La alabanza y la proclamación constituían un desborde de personas llenas del Espíritu Santo. Viven un progreso repetido, gradual y constante, que no depende de un solo factor, sino de la manera de vivir. Hay una suma de cosas. Muestran amor, comunión, adoración e interés mutuo que forman la experiencia de todos los días, y Dios ayuda a que su nombre se extienda. Viven en el Evangelio y se transforman en evangelistas. La iglesia observaba diariamente el incremento de su número de miembros, como su actividad de extensión era continua. Así también se agregaban conversos en forma continua. Es fundamental que recuperemos esta expectativa de un crecimiento firme y continuo de la iglesia. Cuarto, redentora en sus efectos. Había de ser salvos. No reciben únicamente a personas, sino a personas determinadas a quienes el Señor ya ha salvado. La salvación es una experiencia interior producida por el Espíritu y no está relacionada con una apariencia de religión, sino con un cambio de estado espiritual. Lo más destacado sobre la vida de los cristianos primitivos era su vívida conciencia de ser un pueblo de Dios, llamados y separados. En su forma de pensar, la iglesia cristiana era una institución divina, no humana. Estaba fundada y controlada por Dios, e incluso el mundo había sido creado por causa de ella. Este concepto gobernó la vida de los cristianos primitivos, tanto individual como socialmente. Se consideraban como separados del resto del mundo y ligados por unos peculiares vínculos. Su ciudadanía estaba en el cielo, no en la tierra, y los principios y las leyes con las que intentaban gobernarse procedían de lo alto. En la actualidad vemos modos de creer y formas de manifestar esa creencia que no concuerda con el crecimiento que ese cristianismo vive. En la vida cotidiana de los cristianos estaba presente el Espíritu Santo y sus frutos eran todas las gracias cristianas. Los creyentes estaban relacionados con los apóstoles en su gestión. Una iglesia que goza de la plenitud del Espíritu es una iglesia apostólica, una iglesia neotestamentaria que ansía creer y obedecer lo que Jesús y sus apóstoles enseñan. Estaban relacionados entre sí en amor, perseveraban en la comunión, ayudándose mutuamente y resolviendo las necesidades de los pobres. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que ama, que se preocupa por los demás y que comparte cosas con ellos.
Estaban relacionados con Dios en el culto de adoración. Lo adoraban en el templo y en las casas, en la cena del Señor y en las oraciones, con gozo y con reverencia. Una iglesia que experimenta la plenitud del Espíritu es una iglesia que adora. Estaban relacionados con el mundo en la tarea de extensión. Estaban dedicados a una evangelización continua. Ninguna iglesia centrada en sí misma, encerrada en sí misma, concentrada en los asuntos de la propia congregación, puede afirmar que está llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Una iglesia llena del Espíritu, por tanto, es una iglesia misionera. Nuestra responsabilidad consiste en humillarnos ante su soberana autoridad y en estar dedicados a no apagarlo, sino a darle la libertad que le corresponde, porque entonces nuestras iglesias volverán a manifestar esas marcas de la presencia del Espíritu que muchas personas jóvenes buscan con ansias: enseñanza bíblica, comunión cálida, culto vivo y evangelización continua y extensiva. La promesa todavía es válida, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hemos invocado el nombre de Jesús. Hemos confiado en Jesucristo para que nos salve. Hoy es día de decisión. Hoy es día de tomar esa resolución de formar parte de la iglesia que anda en el Espíritu. Finalmente, lo que aconteció en Pentecostés fue que el remanente del pueblo de Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu, una comunidad cristiana saludable, atraer a las personas a Cristo, una iglesia saludable y amorosa. Asimismo crece en cantidad de discípulos. La iglesia está bonificada, tenía favor con todo el pueblo y se multiplicaba. Tuvo un poderoso testimonio entre los judíos no salvos, no solo debido a los milagros que hacían los apóstoles, sino también por la manera en que los miembros del compañerismo se amaban unos a otros y servían al Señor. El Señor resucitado continuaba obrando con ellos y continuamente personas eran salvas. ¿Qué estamos haciendo como iglesias para ser la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? Tomemos nota de lo que hemos aprendido hoy y apliquemos estos valiosos principios en nuestras congregaciones e iglesias y llevemos la gloria al santo nombre de nuestro Dios. Cantemos entonces un himno más. Cantemos el himno 242. Soy feliz en el servicio del Señor. Himno 242. Soy feliz en el servicio del Señor. Con alegre
estar delante de tu presencia y poder tributar este culto a tu nombre. Padre bendito, gracias por todas las bendiciones que nos permites a través de tu palabra y que podemos reconocer a través de ella, Señor, tus grandes maravillas, tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, que aún siendo indignos, tu corazón amante nos anhelaba. Gracias porque permitiste, por medio de tu Hijo Jesucristo, el ser redimidos en la cruz del Calvario por su sangre derramada y ser salvados del castigo que merecíamos a causa del pecado. Padre bendito, gracias por todas tus ricas y abundantes bendiciones, por tu amor inagotable y por toda tu fidelidad que muestras a tu palabra y que es en beneficio nuestro, Señor. Gracias de todo ello, todo, Señor, lo agradecemos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque hemos estado reunidos y sobre todo ahora, al final del año, podemos ir pensando en una celebración no solamente de gratitud, sino también una celebración en la cual nosotros podamos compartir con otros del gozo de la salvación, del gozo del amor de Dios y del gozo de sus bendiciones. Estamos orando por aquellos que conocemos, estamos orando por aquellos que están cerca de nosotros, para que prontamente puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador y tener la alegría de agregarse a una iglesia de Cristo que anda en el Espíritu. Cantemos finalmente el himno 297 para concluir nuestro servicio. Yo quiero trabajar por el Señor. Himno 297. Cantamos juntos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo que tengan un excelente día, que el Señor les guarde, les bendiga
y les siga prosperando a lo largo de la semana. Oremos pues por aquellos que están cerca de nosotros para que prontamente conozcan de Cristo, para que conozcan de su Evangelio, que conozcan la salvación y la vida eterna a través de Cristo. Que tengan una excelente semana. El Señor les bendiga.